¿Mi aplauso le agrada a Dios? ¿O será que solamente es un aplauso? Ay, para que no vean que estoy tieso. Bueno, miren, hermanos, el tema de hoy es historia de los antiguos, ejemplo para los presentes. En esta parte de la escritura encontramos ricas lecciones en la historia del pueblo de Israel que se aplican de manera directa a nosotros como pueblo de Dios. Ahora, lo curioso del contexto en esta parte de la Biblia, el capítulo 9, Pablo termina diciendo, hermano, que él somete la carne, que él se somete, hermano, y él hace una declaración, dice, no siendo que habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. O sea, Pablo está hablando de una advertencia a su propia persona, a su propia persona. Pero entonces, hermanos, en el capítulo 10, Pablo va a mencionar algunos actos memorables históricos del Antiguo Testamento que tuvieron que ver directamente con el pueblo de Israel cuando iban en el éxodo caminando hacia la tierra prometida. Ahora, Pablo empieza con una declaración muy tremenda en el verso 1. Pablo empieza haciendo la declaración que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Diga ignorancia. Lo que Pablo dice, ¿saben qué? No ignoren la historia de nuestros padres antiguos. No ignoren la realidad de lo que vivieron, de lo que hicieron, de lo que actuaron, de lo que dijeron, de cómo hicieron las cosas. Y mi hermano, esto es interesante porque mire, ¿qué valor tiene la importancia para nosotros? ¿Qué valor tiene la historia para nosotros? O sea, ¿cuán importante es la historia en nuestras vidas? Bueno, le digo algo, la historia tiene mucha importancia, porque mire, la historia nos da información muy importante, porque al final de cuentas, ¿sabe que nuestra fe es una fe en hechos históricos? Como por ejemplo, hermano, la historia en la cual está basada nuestra fe, hay evidencias, hay verdades. Nuestra fe está basada en hechos históricos reales, no es fantasía, no son cuentos, no es mitología. Hay una tumba vacía, hay un Cristo que resucitó, hay un Cristo que venció a la muerte. Nosotros, hermanos, en realidad no debemos ignorar la importancia de la historia. Mire, el desconocer la historia de nosotros nos hace vivir una fantasía, nos hace vivir en algo irreal. Tenemos que saber la verdad de la historia, empezando como seres humanos. La historia, la antropología que apoya la historia de hechos reales, me dice de dónde vengo, que soy descendiente de Adán y Eva, que soy descendiente, que soy creación de Dios. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? Y no creo entonces en la teoría del mono. Eso es teoría, no es lo mismo teoría que historia. La historia son hechos reales, cosas reales, eventos reales. La teoría solamente son suposiciones. Y esto es interesante, hermano, porque mire, esto también tiene que ver mi historia. ¿De dónde me rescató Dios? ¿De dónde me sacó? ¿Cuánto me perdonó? ¿Cuánto me libró? Y esto es tan tremendo, hermano, porque cuando yo analizo mi propia historia, mire, es bueno porque me hace darle gloria a Dios. Me hace darle gracias a Dios de dónde vengo, de dónde vine, cómo llegué, de lo que me libró, muchísimas cosas. Pero una de las cosas más importantes de la historia, escuche esto, Pablo dice: no ignoren, hermanos, no quiero que ignoren la historia de nuestros antepasados. Es que la historia, al darme información fidedigna, la historia, hermano, me ayuda para no cometer los mismos errores que cometieron mis antepasados. La historia es valiosísima. Por eso, hermanos, deberíamos preguntarnos: ¿qué errores cometieron nuestros antepasados? ¿Qué fallas tuvieron nuestros líderes de antaño? ¿En qué se equivocaron? Porque hoy puedo ser esa persona que esté sufriendo efectos
de los históricos de antaño cometieron errores. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros cuando estamos en cierta decimos: yo no voy a cometer los errores que cometió papá o mamá. Yo no voy a ser como papá y mamá. Pero como ignoramos los errores que ellos cometieron, ¿qué creen? Salimos peor que ellos. Porque volvemos a cometer los mismos errores y en mayor alcance. Por eso hay jóvenes que dicen: yo nunca abandonaré a mis hijos como lo hicieron mis padres. Pues resulta que sí lo hacen. Yo nunca abandonaré a esta persona porque lo hicieron mis padres. Resulta que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque el conocer los errores que cometieron nuestros antepasados nos ayuda a ver las consecuencias que ellos llevaron. Y si usted y yo no valoramos la importancia de la historia, la información de la historia, estamos condenados a repetir y a cometer los mismos errores y aún mayores. Por eso es importante que entendamos primeramente varias cosas, como por ejemplo, hermanos, mire, en esta escritura, en verso 1 a 13, podemos encontrar los privilegios de Israel. Podemos ver el desagrado y castigo de parte de Dios para Israel. Podemos ver las causas de la caída y al final de cuentas el juicio de Dios sobre ellos. Por eso, vean lo interesante, hermanos, lo interesante que dice aquí. Del verso 1 al verso 4 viene una información tan extraordinaria, porque léalo conmigo otra vez. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿qué más dice ahí? Todos, diga todos. Diga una vez todos. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora escuche, hay un énfasis que Pablo dice: todos, todos. Y es interesante, hermano, y muy importante que analicemos esta frase, porque fíjense lo tremendo, hermano. El énfasis está recalcado y está remarcado que todos tuvieron la misma oportunidad. Todos experimentaron lo mismo. Todos tuvieron acceso a Dios. Todos disfrutaron de las bendiciones que Dios tenía sobre ellos. Y lo tremendo, hermano, es que hay que analizar. Como por ejemplo, dice ahí en el verso 1 que todos estuvieron bajo la nube. Y ahora nuestra mente, hermano, no se alcanza a imaginar cómo fue la experiencia de esa nación, toda esa multitud, al ir caminando por el desierto y una nube los cubría. El desierto más caliente del mundo es el desierto del Medio Oriente. Es un desierto ardiente. Ahora, durante el día, a todos los cubrió la nube. Y durante la noche, a todos los iluminó y los calentó la llama de fuego, la columna de fuego. Luego, claramente dice ahí, hermanos, que todos pasaron el mar. Por favor, piense un instante, hermano. Vea, no dice que algunos, dice que todos, toda la nación, todos. Y lo interesante, hermano, es que si nosotros imaginamos la experiencia de caminar bajo esa nube, la Shekinah de Dios, imaginemos la experiencia de caminar en seco con el mar a los lados. O sea, piense, por favor, pensemos y saboremos cuando ellos comieron todos el alimento espiritual. Cuán nutritivo, cuán puro, cuán rico pudo haber sido el alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. No era ninguna agua extra purificada. Era una bebida totalmente proveída por el Dios de la gloria. Y sabe, hermanos, en realidad el pueblo de Israel disfrutó de todos esos beneficios, de todas esas bendiciones, de todos esos privilegios cuando iban en el desierto rumbo a la tierra de Canaán.
Todos disfrutaron esos privilegios. Pero hay una aplicación que usted y yo tenemos que analizar. ¿Sabe que nosotros de la misma manera gozamos de privilegios materiales y bendiciones espirituales? Hay veces que leemos esto y decimos: qué tremendo el pueblo de Israel, tan rebelde, tan duro. Pero ¿acaso a usted y a mí se nos olvidó? Y lo voy a decir con plena autoridad y en plena experiencia y en pleno conocimiento. A usted y a mí ya se nos olvidó cuando atravesamos el desierto para llegar a este país. A usted y a mí se nos olvidó de dónde venimos. Digo, le estoy hablando a la primera generación. Ahora, vean lo interesante. Recordemos que cuando atravesamos el desierto no traíamos absolutamente nada. Solo traíamos un sueño de prosperar, un deseo de una vida mejor. Y ahí, en ese desierto, muchos de nosotros le dijimos a Dios: Dios, ayúdame a atravesar el desierto. Dame fuerza, Señor, para no morir en este intento. Cuídame de las mordeduras de alguna serpiente, de alguna picadura de alacrán. ¿Y sabe qué? Dios nos respondió. Yo quiero decirle algo con autoridad, hermano, ahora sí, si usted lo quiere agarrar personal, agárrelo personal. No me interesa. Pero muchos de ustedes, incluyéndome yo, cuando veníamos atravesando el desierto, no traíamos ni en qué caernos muertos. Usted y yo éramos totalmente un don nadie. Veníamos solamente con hambre y deseo de ser personas diferentes. Ahora usted y yo estamos bendecidos. Tenemos casa, tenemos carro, tenemos trabajo, tenemos propiedades, tenemos profesiones que usted nunca y yo nos imaginamos que íbamos a hacer en este país. Hicimos juramento en el desierto. Y hoy yo te pregunto: ¿por qué estamos desagradando a Dios con nuestras actitudes cuando Dios nos ha bendecido? Hoy tienes lo que nunca te imaginaste tener en tu país, en la miseria que vivíamos. Hoy tienes el carro que jamás te imaginaste tener. Hoy tienes la casa que jamás te imaginaste pagar. Hoy tienes una economía que nunca en nuestro rancho, en nuestro pueblo, jamás nos imaginábamos que íbamos a tener. ¿O me equivoco? Hoy usted y yo disfrutamos de bendiciones materiales y beneficios espirituales. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se nos olvida. Sí, te hablo a ti que te duermes a medio culto, a ti que estás aburrido en medio culto, a ti, pueblo de Dios, que estás indiferente a la palabra de Dios. A ti te hablo. Le hablo al pueblo de Dios, a ti que llegas tarde, a ti que no te importa absolutamente nada de las cosas de Dios. A ti te hablo. ¿Y sabes por qué? Porque hay una advertencia. Porque hay una advertencia y Dios te está advirtiendo que eso se escribió como ejemplo para ti y para mí. Gracias, Señor. Hoy tienes el teléfono que jamás imaginaste tener. Hoy disfrutas de lujos que jamás imaginaste tener. ¿Cuándo en tu país te ibas a ir a cortar las uñas a una clínica? Usabas un hacha, un machete, garabato. Y sabes, hoy se te olvidó de dónde vienes. Hoy se te olvidó lo que éramos. ¿No te acuerdas que andábamos en chancla, guarache, descalzo y todos harapientos, piojosos, mugrosos en nuestro país? Y que por esa razón nos venimos. No te estoy mintiendo. Yo viví eso. ¿Cuándo imaginaste tener carro en México? Hoy no tienes uno, tienes dos, tienes tres, y de los mejores. Y se te ha olvidado lo que Dios te ha beneficiado. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios bendice a todos. A todos. Todos fueron cubiertos con la nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados en Moisés. Todos comieron el alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos. Dios bendice a todos.
Dios te bendice a ti, te bendice a mí. Dios nos bendice a todos, aunque no lo merezcamos. Así es Dios. Pero lo que se nos olvida es que Dios también es un Dios justo. Dios es justo. Y esto es tan tremendo porque ahí está el meollo del problema. Todos fueron bendecidos. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra todos en los primeros 4 versículos? Aparece 5 veces. Todos, todos, todos. Y esto es interesante, porque le vuelvo a repetir. Hoy en este país tenemos y disfrutamos lo que nunca pensamos o imaginamos, algo que en nuestros países jamás hubiéramos podido tener ni obtener. ¿Cuándo te imaginaste en tu país tener ese carro? Y quizás sí, ¿sabe qué? Haciendo males. ¿Cuándo en tu país dormiste siquiera en alfombra? Cuando muchos hamacas, petates o catres y amontonados uno tras otro. Y le quiero decir a la primera generación, no se le olvide eso. Y le quiero decir a la segunda generación, pregúntale a tus padres de dónde vienen. Porque el problema de la primera generación, ¿sabe qué? Que no le cuentan la historia a sus hijos. Y Dios dijo, todas estas cosas se las contarás a las generaciones futuras para que nunca se olviden de dónde yo los saqué. Sí, bendito Dios. ¿Están conmigo? Por eso, hermanos, la pregunta es, con todo lo material y espiritual que hemos sido beneficiados, Dios se agrada con nuestra actitud. Dios se agrada. ¿Estamos agradando a Dios con nuestro servicio? ¿Estamos agradando a Dios con nuestra alabanza, adoración, ofrendas, diezmos? ¿Estamos agradando a Dios con nuestro compromiso? Y yo te quiero decir algo. Ríete todo lo que quieras, pero Dios ajustará cuentas contigo. Porque piensan que esto es un juego, pero no es un juego. Porque dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y si tú te burlas de Dios, te burlas de los que sirven, te burlas de los músicos, te burlas de aquellos que hacen el esfuerzo por servir a Dios, estás pisando un terreno muy peligroso. Por eso, hermanos, escucha esto. Dios bendijo a todos, pero quiero ponerte esta verdad. El disfrutar de lo material, el tener mucho materialmente, no es garantía de que estamos agradando a Dios. Y te hablo a ti que estás sentado ahí. Te hablo a ti, pueblo de Dios. Este mensaje no es para el inconverso, este mensaje es para el pueblo de Dios. El hecho de que tengas mucho trabajo no es garantía que estás agradando a Dios. Es más, voy a decirle algo. El hecho de tener esta propiedad pagada no es garantía de que le estamos agradando a Dios. Dios lo puede quitar. Claro que sí. El hecho de tener riquezas materiales no es garantía de estar agradando a Dios. El hecho de que le des a tus hijos lo mejor materialmente no es garantía que le estás agradando a Dios. Porque escuche esto. ¿Acaso no nos damos cuenta de nuestra condición espiritual? ¿Acaso no te das cuenta que en el tiempo en que deberíamos agradar a Dios en alabanza y adoración, el pueblo está muerto? Pero tienen mucho materialmente. Tienen mucho materialmente, tienen bastante. Pero no tienen lo más principal, que es tu relación sana con Dios. Eso es lo más importante. Por eso, en el verso 6 dice, léalo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como que ellos codiciaron. Ahora, esa es la continuación, pero el verso 5, léalo atentamente, dice:
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Ahora escuche, Dios bendijo a todos los cubrió con la nube, a todos los alumbró con la columna de fuego, a todos los hizo pasar el mar en seco, a todos les dio el maná del cielo, a todos les dio la misma bebida espiritual, a todos. Pero de la mayoría de ellos Dios no se agradó. ¿Y cuál fue el resultado? El verso 5 al final, ¿qué dice? Por lo cual ¿qué? Quedaron ¿qué? Postrados. Hay otra versión que dice tendidos en el desierto. Y esta es la pregunta: ¿no te das cuenta que cada vez quedamos más postrados en un desierto seco, en un desierto árido, secos espiritualmente, secos en alabanza, secos en adoración, secos en servicio? No hay gozo, no hay alegría, no hay júbilo, no hay canto, no hay nada. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo está seco. Porque el pueblo cada vez encuentra más placer en las cosas del mundo que en las cosas que verdaderamente valen la pena. Ve solamente, y aquí lo digo desde una perspectiva humana, natural, no en mi fe, no en mi convicción. Pero vea si no es cierto que una fiesta secular, la gente está contenta, está alegre, está feliz, está comiendo, está bebiendo, está oyendo música, pero vienen al culto, al templo de Dios, y están totalmente aburridos, indiferentes, apáticos. Mira, no hay gozo, no hay alegría, no hay nada. ¿Por qué? Porque tienen un problema. Cada vez están más secos. Pero al ratito salen de esa puerta a hablar estupidez y media, hablar tontería y media, hablar albures, hablar chistes de mal gusto, y todo el mundo está contento. ¿Por qué no levantar la voz y decir gracias Dios por tu misericordia, por tus bendiciones? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque creemos que Dios es el Aladín de la lámpara y nomás decimos Dios, quiero esto. Y cuidado, porque Dios no es eso. Dios no es eso. Dios es Dios. Y Dios contigo y sin mí sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y tú y yo sin Dios no somos nada. Pero con Dios somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque lo tenemos de nuestra parte. Y analízate. Pueblo, es tiempo de analizar nuestras vidas. Es tiempo de que dejes esa pereza. ¿Hace cuánto tiempo te digo? Cada vez que llegues, vente al altar a pedirle a Dios: Señor, prepara mi alma y mi espíritu. Señor, no quiero estarme durmiendo en el culto, no quiero estar aburrido en la alabanza, no quiero estar indiferente en la escuela dominical. ¿Y qué hacemos? Llegamos tarde, ni siquiera venimos. Y la gente se sigue riendo, la gente se sigue burlando, la gente se sigue. No hay problema, Dios es bueno. Ten cuidado. Porque Dios es bueno, pero también es justicia. ¿Ve cuánta gente hoy con un conocimiento teológico bárbaro no van a la iglesia? Prefieren estar ahí en su propia filosofía o trabajando. ¿Y sabe qué? Dios tiene en cuenta todo eso. Y por eso esto es tan importante que analicemos. Y por eso el verso 5 dice, incluye esta frase. En los versos anteriores, Dios bendijo a todos. Pero cuando se trata de ajustar cuenta, se trata de poner la balanza. ¿Sabe para dónde se va la balanza? Para uno dice Dios: no me agradé de la mayoría de ellos. Y esto es la pregunta. Ahora, escuche esto, hermano. Este texto es muy fuerte y honestamente es de reflexión. Pero quiero ir punto por punto. La Biblia dice que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Así que vamos a ver primero hablar de la iglesia y después del mundo. Y vamos a empezar con el ministerio de alabanza. A ver, músicos, ¿Dios se agrada de su alabanza? Dios se agrada de la actitud de ustedes, que cuando no tocan, allá están aplastados y aburridos, indiferentes a lo que ustedes supuestamente hacen.
Quiero que sepan, músicos, que el primer rebelde de la Biblia fue un músico, fue Satanás. Y por eso pregúntate, músico, cantor, ¿estás agradando a Dios con esa indiferencia? Aleluya. ¿O cantas y tocas solamente porque lo tienes que hacer? No. Si no sabes, si no conoces al Dios al que le está cantando, mejor no lo hagas. No sea que fuego del cielo caiga y te consuma. Vámonos con los líderes, con los maestros y maestras de escuela dominical. Tu enseñanza, tu actitud, tu compromiso con Dios, ¿le está agradando a Dios? ¿Vives lo que enseñas? ¿Vives lo que compartes? Con los que ocupan una posición de liderazgo, sea desde que el que corta la yarda, el que barre, el que aspira, el que lava los baños, el que da mantenimiento, el de pintura, el eléctrico, todos aquellos que ocupan una posición de liderazgo, ¿le estás agradando a Dios? ¿Le estás agradando a Dios? Y usted dirá, ¿y usted, pastor? Claro que yo también me pongo en la silla del juicio. Señor. Yo mismo me analizo y me da pavor cuando el Espíritu me hace ver que hay una parte en mi vida que no le agrada a Dios. Claro, mire, es fácil estar ahí sentado y decirlo detrás de una silla, pero se lo estoy diciendo públicamente. Muy pocas veces los pastores tienen el valor para decir, hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios, y yo le digo lo mismo. Hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios. ¿Y sabe qué? Continuamente tengo que estar analizando mi vida, reflexionando mi vida, escudriñando mi alma, mi espíritu, mi corazón. ¿Y saben por qué? Porque Cristo dijo, muchos me dirán, ¿no predicamos? ¿No hicimos milagros? ¿No expulsamos demonios? ¿No resucitamos muertos? Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, al pueblo en general, Dios se agrada con tu compromiso. El día tiene 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a las otras cosas? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas descansas? ¿Cuántas horas ves televisión? ¿Cuántas horas estás en el celular? ¿Cuántas horas estás en la computadora? ¿Cuántas horas estás en la tableta? ¿Cuántas horas están en cosas que no fortalecen tu relación con Dios? ¿Y sabes dónde empieza el problema? En, como decían hace un ratito, tener en muy poco la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en una de las cartas a los Corintios, hermanos, no reciban en vano la gracia de Dios. En este instante, en este momento están cayendo miles y miles de almas al infierno. Ahora mismo. Y caminamos sobre una telaraña muy delgada en este mundo. Hablemos del cristiano general. Dios te ha dado talentos y dones. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te ha confiado? Hermano, sé que este sermón parece de condenación, pero no, es de reflexión. Que reflexionemos realmente. ¿Hace cuánto tiempo no vienes a la oración y pones cantidad de excusas? ¿Hace cuánto tiempo en verdad no venimos con esa disposición y actitud de decir, Señor, yo necesito de ti? Mire, en verdad, y esto no es jactancia. Ayer cuando llegó mi esposa, hermano, mire, ayer me tocó dar la clase de teología y eso es cansado. Y me fui a descansar un rato a la oficina. Y cuando yo a mi esposa le digo, oye, tengo unas ganas, pero tengo unas ganas, ¿verdad? Una necesidad de hablar con Dios. Hermano, había algo que internamente me estaba consumiendo. Había algo que internamente me decía, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. ¿Y sabe cuántas veces el Espíritu hace lo mismo contigo, en tu alma, y tú no haces caso al Espíritu de Dios?
Padres, vamos a hablar de los padres y madres. ¿Será que le estás agradando a Dios en tu papel y tu función como padre y madre? ¿Hace cuánto tiempo no tienes un devocional con tus hijos en tu casa? ¿Hace cuánto tiempo no te sientas con tus hijos y abres la Biblia y dicen: hijos, ahora te toca a ti, estudies una parte de la Biblia y enséñanos tú a nosotros? ¿Por qué no lo haces? ¿Acaso no Dios dice en su palabra: instruye al niño en mi camino? ¿Acaso Dios no dice eso en Deuteronomio? Estas palabras pondrás en los postes, en los dinteles, en las columnas, y nunca se olvidarán. Métete al cuarto de tu hijo. ¿A quién tiene? A Cristiano Ronaldo, a Shakira. ¿A quién tiene? No te estoy diciendo que te hagas un religioso, pero entre más escrituras tengas, más se memoriza la palabra. Si yo le pregunto a los jóvenes de la primera generación: ¿cuántos vieron el juego del calamar? Me van a dar punto y detalle. Y si les pregunto: díganme el Salmo 117, nadie lo sabría. ¿Ah? ¿Me están entendiendo? Iglesia, despertemos. Despertemos. Porque entonces ya vimos los privilegios, ya vimos la actitud, pero ahora vienen las causas por las cuales Dios se desagradó de ellos. ¿Cuáles son las causas? Lea el verso 7 al 10. Dice, es más, vamos a leer del verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, ¿qué? A ver, léalo, por favor. ¿Para que no qué? ¿Cómo qué? Ahora, haga un alto ahí. ¿Sabe con qué empieza la raíz de la maldad? La codicia. Diga codicia. ¿Sabe que codicia es sinónimo de avaricia? Yo leía en el Salmo 111 hace ratito, cuando mi esposa, el título decía: Dios cuida a su pueblo. Yo lo leí. ¿Cuántos creen esa palabra? Pero ¿sabe qué? Disfrazamos la codicia con piedad. Es que tengo que trabajar para darle a mi familia. Es que tengo que trabajar para que ellos estén mejor. Cada vez que una persona descuida su relación con Dios, esa familia nunca estará mejor, siempre estará peor. ¿Por qué? Porque el varón dejó el sacerdocio, porque la mujer dejó de ser sacerdotisa. ¿Quién va entonces a interceder por tus hijos? ¿Quién va a instruir a tus hijos en la palabra? ¿Quién? Hermano, cuando yo leía esto decía: ay Señor, qué tremendo. Pero escuche esto. Realmente tú y yo podemos querer ser padres cool, buena onda con nuestros hijos, pero sabe que Dios nunca nos manda a ser padres cool o padres buena onda, sino ser padres responsables. Sí, Señor. Por eso pregúntate: ¿Dios se agrada del ambiente que está en tu casa? ¿Hay estudio bíblico? ¿Hay devocional? ¿Hay oración? Usted era pastor y en su casa: es que yo no tengo hijos. Y le puedo decir con plena convicción que mientras estuvieron nuestros hijos en la casa, siempre tuvimos nuestro devocional. Siempre. El día que se fueron de la casa es el problema de ellos. Ya son adultos. Pero eso es lo importante. La codicia. Diga, codicia. Así que no me vengas con cuentos chinos que son falsos. Porque si tú crees que Dios es fiel, entonces Él cuida de ti. Y Él no va a permitir que tú pierdas el trabajo, que pierdas el contrato, que pierdas la fuente de ingresos que Él te dio. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es fiel. Hermano, es tiempo de reflexionar. Ahora, ¿qué codiciaron? Mire, escuche por favor esto, hermano. Esto es tan tremendo. Porque en el verso 6 revela dos verdades ese verso. En el verso 6, hermanos, claramente dice:
Esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y escuche, la primera verdad que me revela el verso 6, ¿sabe cuál es? Que me revela cuál fue el problema de raíz de la mayor parte del pueblo, del cual Dios se desagradó y castigó con muerte: la codicia. Porque escuche, la codicia es un fruto en la carne muy profundo y muy motivador. ¿Quién no disfruta de ver un buen fajo de billetes en sus manos? ¿Quién no disfruta de ver números altos en la cuenta del banco? ¿A precio de qué? ¿O a costo de qué? De la relación con Dios. Cambian a Dios, al Dios, como decía nuestro hermano Efraín en la escuela dominical, cambian al Dios verdadero por el Dios mamón, el Dios de las riquezas, el Dios de lo material. Y puedes tener mucho materialmente, y podemos tener mucho materialmente, y aún así estar desagradando a Dios. Y puedes tener mucho trabajo, y podemos tener cantidad de actividades, y aún así estar desagradando a Dios. La codicia es muy engañosa. La codicia es un fruto de la carne que claramente Dios dice a través de Pablo: los codiciosos, los ávaros, no heredarán el reino de Dios. De hecho, la codicia, que es sinónimo de avaricia, ¿sabe lo que dice Pablo? Guardaos de toda avaricia, la cual es idolatría. La avaricia es idolatría. Ahora, lea conmigo el verso 7 al 10. Dice: ni seáis idólatras. Y aquí empieza: como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué se levantó el pueblo? Y la pregunta es esta: ¿no será que estás jugando al cristianito? Y escucha, con Dios no se juega. Tú estás escuchando la palabra y estoy seguro que la estás entendiendo. ¿Y sabes qué? Eres responsable por esa palabra que estás escuchando y estás entendiendo. Más te voy a decir algo: más te hubiera valido no escuchar esto y entenderlo. Pedro dijo: más les hubiera valido no haber recibido el conocimiento de la verdad, porque después de esto no tienes excusa. No tienes excusa, no tenemos excusa, no tengo excusa, nadie tiene excusa. Porque este mensaje es al pueblo de Dios. ¿Crees que por ser joven no puedes ir a parar al infierno? Claro que sí. ¿Crees que por ser mujer o hombre no puedes ir a parar? Claro que sí. ¿Y sabes por qué? Una de las razones: porque se juega con Dios. Dice que el pueblo se levantó a comer y ¿a qué? A jugar. No juegues con Dios. Los dos hijos varones de Aarón, el primer sumo sacerdote, por ofrecer fuego extraño, Dios lo mató. Con Dios no se juega. Ahora, no te estoy hablando en realidad, hermano, que Dios tiene una espada para volar cabeza. No. Lo que te estoy diciendo es que aquí dice claramente que todo esto se escribió como ejemplos para nosotros, que con Dios no se juega. No juegues con Dios, no juegues al cristianito. ¿Sabe lo que dice Dios en Apocalipsis? No eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Véame y pregúntese: ¿no será que soy una tibieza espiritual? Ni me complace la oración, ni me complace la prédica, ni me gusta la alabanza. Pero como me gusta estar en la televisión o disfrutar las cosas allá afuera. Pero soy cristiano. ¿No será que estamos tibios espiritualmente? Y Dios dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Y sigue diciendo el verso 7, el verso 8: ni forniquemos, ¿como qué?
Ahora, déjeme y le digo algo. Posiblemente tú no seas idólatra. Jóvenes, cuidado con la fornicación. ¿Qué fornicación? Tener relaciones sexuales sin estar casados. Eso es fornicación. Obviamente en el idioma griego hay una palabra que es porneia, que abarca muchísimas cosas y no tengo el tiempo para explicarlas. Pero ¿cuánto joven anda practicando el sexo teniendo relaciones sexuales sin tener temor a Dios? ¿Ah? ¿Cuánto joven está activo sexualmente jugando a ser cristiano? ¿Sabe qué? Dice ahí, como algunos de ellos. Mire, no significa que el que fornica es idólatra, pero hay algunos que pueden estar haciéndolo. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día, ¿qué? 23,000. 9. Ni tentemos al Señor como ¿qué? También algunos de ellos le tentaron y ¿qué? Perecieron. Ahora, ¿cómo le tentaron a Dios? ¿Saben lo que dijeron? ¿Será Dios capaz de darnos carne? Dios dice, ¿cómo que si soy capaz? Le voy a dar tal cantidad de carne que le va a salir por las narices, pero antes que acaben de comer, morirán. ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué dudamos de Dios? Señor. ¿Por qué tentamos? Señor, ¿será que tú puedes? La Biblia dice, es imposible que Dios mienta. Solo hay algo imposible para Dios. ¿Sabe qué es? Mentir. Dios no puede mentir, no sabe mentir. Y si tú crees que Dios es capaz de fallar en sus promesas, analicemos primeramente si no estoy fallando yo en mi obediencia. Ahora, ¿de qué manera estamos tentando a Dios? Pueden ser muchas razones. Y vamos al verso 9. Dice, el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, escucha esto. Escúchalo. Pero ¿qué es murmurar? Es estar inconforme y hablar entre dientes entre otra persona. Yo no estoy contento con el pastor, yo no estoy contenta, pues hijo, hija, ¿por qué en vez de hablar sembrando chisme, por qué no viene directamente conmigo y me dice, ¿sabe qué, pastor? Me cae mal, punto. Ok, nos arreglamos. Pero eso de andar murmurando, Dios lo condena y lo castiga porque es abominable para Dios. ¿Cómo están en los chismes? ¿Cuánta gente anda murmurando tontería y media? ¿Cuánta gente anda murmurando de los músicos? ¿Cuánta gente anda murmurando de los maestros de escuela dominical? ¿Cuánta gente anda murmurando de la misma iglesia? Y cuidado, porque ¿sabes qué? Si te metes con la iglesia, te metes con la novia de Cristo. Y el que habla mal de mi mujer, yo me ofendo. Cristo se ofende cuando hablan mal de su novia y de su prometida, con todas las imperfecciones que pueda tener la iglesia. No murmure. No murmure. Y si usted murmuró, hoy arrepiéntase. Si usted fornicó, hoy arrepiéntase. Si usted codició, hoy arrepiéntese. Joven, si ustedes fornicaron, hoy arrepiéntanse, porque si no hay arrepentimiento, el juicio de Dios vendrá. Sí le hablo a esta iglesia. Sí le hablo a esta juventud. Sí te hablo a ti, cristiano, que tienes trabajo y que el corazón lo tienes lleno de codicia, de avaricia. A ti te hablo. Que volvamos arrepentidos a Dios. Que nos humillemos ante Dios. Porque el día que Dios empiece a desatar juicio, créemelo que vas a caer, vamos a caer. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de ahí. Y hasta el día de hoy, en la ciudad de Éfeso, en Grecia, no hay iglesia. ¿Por qué? No se arrepintieron y Dios quitó la iglesia local. ¿Usted cree que Dios no puede quitarnos todo esto y mandarnos dispersos por otro lugar? Claro, claro que Dios lo puede hacer. Pero en su gracia y misericordia nos está dando oportunidades para arrepentirnos y que
dejemos la indiferencia, la apatía, la tibieza. Iglesia, volvamos al Señor. Le pido, volvamos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque con Dios no se juega. Con Dios no podemos jugar. Él desatará juicio. En el caso de Israel, hermano, mandó las serpientes. En el caso de Israel, mandó el destructor. En el caso de Israel, hermano, mandó la espada misma. ¿Y por qué? Porque el pueblo codició, fornicó, jugó, murmuró. ¿Y sabe qué Dios dijo? Me cansé de esta generación. De hecho dice, de muchos de ellos no me agradé. ¿Sabe cuántos sobrevivieron a la primera generación? Solo dos: Josué y Caleb. Solo dos. Porque ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué? Por eso, hermano, hay un salmo que dice: y por causa de ellos le fue mal a Moisés. Hay veces que quiero explotar y digo: Señor, contrólame. No sé, que por causa de esta gente a mí me vaya mal también. No, yo tengo que controlarme. Hay veces que me dan ganas de explotar. Hay veces que me dan ganas, como Nehemías, de agarrar a algunos de ustedes de las greñas y traerlos al altar. Pídale perdón a Dios, caramba. Sí, me da ganas. Ver tanta indiferencia, ver tanta ingratitud, ver gente que no era nada, que no tenía nada y hoy tienen un poquito y están tan llenos de orgullo. Oye, hermano, sí, no crea que esto es teoría, porque conozco la historia de ustedes, porque conozco lo que lloraron, lo que sufrieron, lo que batallaron. Y ahora que Dios nos ha bendecido, estamos todos llenos de orgullo, de arrogancia, de altivez y de soberbia, cuando no éramos nada sin Dios. ¿No te acuerdas cuando tuviste que pedirle posada a alguien para vivir arrimado en la casa de alguien más? ¿No te acuerdas cuando tuviste que pedirle permiso? Hermano, ¿puedo dormir en tu casa con mi esposa 2 o 3 semanitas nada más? Y ahora a esa persona que te dio posada, a esa persona que te dio, te ofendes cuando te ponen la verdad enfrente. Perdón deberías ir a pedirle a esa persona. Mire, hermano, yo le pido perdón a Dios, porque sé que hay cosas que no le agradan a Dios, y me arrepiento y me siento miserable. Y escucha, hermano, ¿cuál fue el juicio de Dios? Dice que cayeron tendidos en el desierto. Dice ahí, el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? Diga, a nosotros. Diga, a nosotros. O a ellos. A nosotros. ¿Qué? Quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que nosotros somos esa generación? Sí, Señor. Y escuche esto, hermano. El tiempo es malo. Y esto cada vez se pondrá peor. Se está cumpliendo la palabra profética que Cristo dijo, en los últimos días o en los últimos tiempos, el pecado aumentaría, la maldad se multiplicaría y como resultado el amor de muchos se enfriaría. ¿No se está dando cuenta de eso? Que hay gente totalmente fría, tibia, totalmente apática. Y voy a usar esta frase, como le voy a repetir, desde el punto de vista humano, no en punto de vista de fe personal. Por eso cuando venimos a la oración, algunos de ustedes dicen: hoy hay muy pocos. Yo dentro de mí digo: no, Señor, habemos muchos. Habemos muchos. Habemos muchos. Porque yo no vivo por vista, vivo por fe. No quiero creerle a mis sentidos humanos. Quiero creerle a la palabra. Quiero creerle a Dios. Y Dios nos reveló que hará cosas grandes en esta iglesia, más de las que hemos visto. Dios lo va a hacer. Por eso, hermanos, escuchen. La misma tendencia pecaminosa que tenía el pueblo de Israel, la tenemos nosotros. Todos somos pecadores. El mismo Dios que tenían ellos, tenemos nosotros. Es el mismo Dios. Por eso, hermano, escuchen. El pueblo de Dios iba a pasar
a la tierra de Canaán. Mire, ¿por qué la mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida? Porque no tuvieron temor de Dios. Porque codiciaron, fornicaron, jugaron, murmuraron. Y Dios dijo: 10 veces los he tolerado. Se acabó. Si usted lee la historia en el libro de Números, verá, dijo Dios: aquí en Cades Barnea desato juicio y vamos a morir. Dice: vagarán 40 años por el desierto, hasta que muera el último de esta generación murmuradora, inconforme. Yo le digo algo, hermanos, la iglesia tiene que arrepentirse. Todos. No es uno solamente. Todos. Porque todos hemos pecado. Por eso le digo algo. Ya con esto termino. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sigue diciendo en el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Pero déjenme le hago una aplicación tremenda. ¿Acaso no dice ahí que todos en Moisés fueron bautizados? ¿Sí o no? Bueno, en la aplicación nuestra, ¿acaso no el bautismo es una señal de un pacto con Dios? De un compromiso público. Para eso nos bautizamos, para dar testimonio de nuestro compromiso con Dios. Pues muchos cristianos están bautizados y ¿saben qué están haciendo? Nada, absolutamente nada. Y escuche, esto es lo tremendo, que Dios nunca deja sin esperanza al ser humano. Por eso el verso 12, mire lo que dice: así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? En otras palabras, Pablo dice: ¿saben qué? Si te crees muy fuerte, analiza bien tu fe. Analiza bien tu fe, porque entre más confíes de ti, estás más pronto a caer. Eso es lo que literalmente dice el verso 12. Pero ¿con qué termina el verso 13? Véanlo lo que dice. El verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? ¿Para que qué? Mire, el verso 12 dice: no confíes en ti. Y el verso 13 dice: confía en Dios. El 12 dice: no confíes en ti. Y el 13 dice: confía en Dios. Él va a permitir que seas tentado, pero la tentación que Él permita que venga sobre tu vida, Él sabe que tú tienes la capacidad de soportarla. Él sabe que tú tienes la capacidad de vencerla. Es más, Dios promete y dice: cuando venga la tentación, Él pondrá delante de ti la salida. No dice dice la salida. ¿Sabe qué es la promesa extraordinaria? Cuando viene la tentación de codiciar, Señor, ayúdame a vencer la codicia. Cuando venga la tentación de la inmoralidad, Señor, ayúdame a vencer. Cuando venga la tentación de juzgar al cristiano, Señor, yo necesito comprometerme contigo. Cuando venga la tentación de murmurar, Señor, pon un centinela a mis labios, que esta boca no sabe para hablar basura, para hablar en contra del hermano, de la hermana, del prójimo. ¿Cuándo me están entendiendo? Y por eso, en el verso 14, lea lo que dice: por tanto, amados míos, ¿qué? Huid ¿de qué? De la idolatría. ¿Cuál es su ídolo? ¿Quién es su ídolo? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿El deporte? ¿La diversión? ¿La comida? ¿La bebida? ¿Quién es su ídolo? Todos tenemos un talón de Aquiles, hermanos. Todos tenemos que arrepentirnos de algo. ¿Cuántos entendieron este mensaje? ¿De verdad? Miren, más claro ni el agua. ¿Qué va a hacer ahora?
Va a seguir con su apatía, con su indiferencia. Va a seguir con esa dureza de corazón. Vamos a seguir como vamos. Yo le quiero decir una convicción mía, interna, personal. Una vez mi mentor me dijo: mira, cuando le prediques a 5 personas, predícale como si le estuvieras predicando a 5,000. Y cuando le prediques a 5,000, predica como si le estuvieras predicando a 5. ¿Por qué? Porque el mensaje es el mismo, la esencia es la misma. El problema es que nuestros ojos nos engañan y nos llevan a creer más en lo humano que en Dios. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Y lo digo ante mi Dios: que a mí esta propiedad no me impresiona. Lo que me impresiona es la fidelidad de Dios. Que no mereciendo nada de lo que tenemos, somos y estamos, Dios nos ha bendecido. Eso es lo que me impresiona de Dios. Ahora, si me arrepiento, ¿sabe qué? Dios nos va a dar más. Dios nos va a dar más. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 28 dice: si tú obedeces, todas estas bendiciones te seguirán. Yo no las seguiré, ellas me seguirán. Dice: pero si desobedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán. Así que yo y usted decidimos: ¿qué quiero que me siga, la bendición o que me alcance la maldición? ¿Sabe lo que le pasó al pueblo de Israel? Lo alcanzó la maldición. Y de hecho Dios dice en el libro de Deuteronomio: así como me gocé en bendecirte, así me gozo en destruirte. Así es Dios. ¿Lo entendimos? ¿Para qué vamos a hablar? Hermanos, es tiempo de analizar nuestras vidas y renunciar a la autoconfianza, a la independencia, a nuestras propias filosofías y rendirnos a Dios. Y yo no conozco tu corazón, ¿y sabe qué? Ni quiero conocer. Porque si el mío reconozco que es malo y perverso, como dice Jeremías 29, ¿cuánto más será el tuyo? Ni quieras conocer mi corazón, te vas a espantar. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Es qué? Perverso. Por eso cuando la gente anda que siento en mi corazón, al corazón no le hagas caso, hazle caso a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios dice en la palabra. Amén. Y aquí viene el reto más grande. Y sé que aquí, este es tu punto álgido, tu punto principal. ¿Tendremos el valor para hoy arrepentirnos ante Dios? ¿Tendremos el valor público de decir: Dios, he pecado contra ti, he codiciado, he fornicado, he murmurado, he jugado? Usted tendrá y yo tendremos el valor. Quiero decirle que soy el primero en decirle al Señor que me perdone, porque me he equivocado en muchas.